Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en Global Sell School, nuestra escuela online, y hoy lo hacemos una vez más para hablar sobre planificación, pero esta vez en castellano, para poder alcanzar nuestro público de habla hispana, en donde nos estás mirando, dejanos tu comentario para que podamos atenderte, y desde ya te cuento que podés mirar los otros ejemplos de planificación, aunque están en portugués. Es visible la distribución del cuadro y de las actividades, inclusive de los calendarios que armamos semanales y mensuales. Y en el segundo ejemplo ya mostramos el calendario anual. Hoy te vengo con una explicación bastante amplia al respecto de la planificación y todas sus partes, desde todas sus partes y todo el proceso de implementación de la misma. ¿Ok? Así que vamos al modo lectura en este PowerPoint que preparamos con mucha dedicación, con mucho cariño para poder compartirte. Y en nuestro curso pago, que va a estar disponible en nuestra página web, ahí vas a encontrar muchos más detalles, inclusive algunos diseños extra de planificación mensual y anual. Amén. Bueno, vamos entonces a avanzar. Mi nombre es Leila, yo soy la directora fundadora de la escuela Global Sell School, tu escuela online, y hoy estamos con este curso de planificación, que es parte también de nuestro curso de administración global. Una pequeña muestra para que vos puedas ver un poco de lo que vas a encontrar en nuestro curso pago, ¿ok? Bueno, estamos aquí entonces con la presentación de la planificación y nuestra propuesta. En este primer slide hablamos de todas las partes que vamos a recorrer. Como te dije antes, es una breve explicación, un breve enfoque, pero te va a servir mucho. Te estamos pasando prácticamente todas las herramientas del curso, ¿ok? Análisis, especificación, implementación, diseño, pruebas y desarrollo. Todas esas partes hacen del todo de una planificación. Ahora vamos entonces a estar enfocando en este primer ítem, que es el de análisis. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, cuando nosotros vamos a planificar, necesitamos primero sentarnos a evaluar todo. Primero todas las áreas que involucran nuestra vida para poder planificar bien, porque si yo quiero planificar solamente el área financiera, voy a estar descuidando otras áreas de mi vida, por ejemplo, como el área familiar, como el área intelectual. Vamos a ver área por área cuál es, y en este primer paso es muy importante evaluar en qué base estamos en cada área de nuestra vida. Ese es el primer análisis que vas a hacer a la hora de sentarte a planificar. Puede suceder que vos estés ahora en la emergencia de planificar solamente la preparación de un examen. Te va a servir también esta información para que vos puedas enfocarte en eso, y después de esa práctica vos podés traer esto ya para tu día a día, para que puedas hacer una organización general de todas las áreas de tu vida y puedas trabajar el equilibrio de todas las áreas. No necesitas descuidar ningún área, ¿ok? Análisis, vuelvo a esta cuestión del equilibrio. ¿Por qué? Porque hay muchos dichos de los cuales yo discordio, iba a ser una palabra medio mezclada, que estoy en desacuerdo, que es la declaración de que, esos dichos populares, de que exitoso en el amor, frustrado en las finanzas. Próspero en las finanzas, frustrado o fracasado en el amor. No, no tiene por qué ser así. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y no tenemos por qué estar con una vida disfuncional. Todo se aprende, ¿ok? Y Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces esto es también en autoridad de poder, para que tomamos las riendas de todas las áreas de nuestra vida y poder alcanzar la plenitud, ¿ok? Entonces, no a esos dichos
no tenés por qué renunciar a algún área de tu vida para poder ser bien sucedido en una sola. Entonces, este análisis es fundamental para que vos puedas empezar a trabajar ese equilibrio en todas las áreas, y porque vas a pasar a ser consciente de esa existencia de esas áreas en tu vida. Bueno, después de ese análisis por área, vamos a pasar al análisis de las actividades. Luego de ese análisis es fundamental evaluar qué actividades son importantes y cuáles urgentes. Pues yo puedo estar haciendo un montón de actividades, pero hay actividades que de repente no son fructíferas y que en vez de ayudarme, o sea, no solo no me ayudan a alcanzar mis objetivos, sino que además entorpecen todo el proceso. Un ejemplo claro de esta nueva generación, en realidad de todas las generaciones en la actualidad, en los días de hoy, es el uso excesivo del celular y la pérdida de tiempo en las redes. La pérdida y algo que no volvemos a recuperar de verdad, de todo lo que nosotros perdemos en la vida, podemos recuperar un montón de cosas, pero hay una de las cosas que no se recupera más, es el tiempo que vos y yo perdemos o desperdiciamos en cosas que no edifican, que no producen y que encima hacen mal por el exceso, que son vicios. Los vicios, y hoy por hoy la tecnología, las redes sociales se volvieron un vicio totalmente tóxico para todas las generaciones, porque encima esto no es como el alcohol que vos decís, ay, bueno, es adulto, él ya sabe lo que hace. No, muchos adultos no saben lo que hacen, pero bueno, se supone que se tienen que hacer cargo de sus propias vidas. Y entonces vos decís, no, un niño cómo va a estar tomando alcohol, aunque hay situaciones donde uno ya vio hasta en las redes, inclusive niños tomando alcohol, pero no es lo más normal y todavía no está así masificado. Ahora, las redes no, las redes no tienen restricción ni de edad, ni de raza, ni de color, ni de cultura, ni de nada. Está metida en las casas de todas las personas, grandes, chicos, pobres, ricos, y entonces han tenido un nivel de influencia y un nivel de destrucción masiva, mundial, y muchos no lo saben, muchos no lo perciben y muchos no cuidan de eso, ¿ok? Por eso hoy la humanidad está como está, porque hoy el vicio es en masa y está tan normalizado que ni siquiera los adultos tienen la capacidad de cuidar a los chicos porque los adultos están viciados, ¿ok? Y muchos adultos le ponen esos vicios a los chicos para poder tener tiempo supuestamente de sosiego, pero ese tiempo después se vuelve contra uno. Así que bueno, esa evaluación área por área para que después podamos hacer un análisis de las actividades, un análisis que nos va a llevar a analizar nuestras metas, porque después de analizar esas dos cosas, vamos a analizar, antes de establecer las metas, justamente qué metas son realizables desde la base donde yo estoy. Por eso la evaluación anterior es primero saber visualizar, evaluar, analizar y entender desde qué base estamos hoy en cada una de las áreas de nuestra vida, para que podamos ver a dónde queremos llegar, establecer, porque mucha gente no sabe ni qué quiere en la vida. A mí cuando empecé con la planificación realmente no tenía muy claro lo que tenía, lo que quería, no sabía si tenía derecho a soñar tampoco, y entonces no sabía dónde quería llegar. Y es muy bueno que nosotros podamos establecer metas y que en principio podamos empezar por las metas realizables, o que podamos poner dos tipos de metas. Esas que son un sueños utópicos, sueños a veces que parecen metas imposibles o misiones imposibles, pero que pongamos también metas realizables. Inclusive dentro de las realizables pueden haber metas que nos ayuden a caminar en dirección de esas metas que pueden parecer a los ojos de nuestra realidad hoy imposibles, ¿ok? Pero que nos ayudan a ver que justamente hay un camino por percorrer y que es realizable. Ahora, análisis de la ejecución viene después de establecer las metas, evaluar un plan de acción de acuerdo a la realidad con respecto a las metas trazadas, ¿ok? O sea, yo tengo que ver qué metas establecí y a partir de ahí
¿qué es lo que tendría que hacer para poder alcanzar esas metas? ¿Ok? Miren la secuencia. Primero evalúo cómo estoy hoy en cada una de las áreas de mi vida. Después evalúo qué actividades yo estoy haciendo para poder ver qué es lo importante, qué es lo urgente, para ponerlo obviamente como prioridad, y empezar a descartar lo que no me sirve, lo que me está entorpeciendo mi camino, lo que no me lleva a ningún lado y que además me destruye. Análisis de metas para poder establecer un nuevo rumbo en mi vida, ver hasta a dónde quiero llegar, y al análisis de la ejecución ahora de esas metas, a ver cómo voy a hacer, cuál es el camino que voy a establecer para alcanzar cada una de esas metas. Pero también necesitamos hacer un análisis del tiempo. Y esto es evaluar la posibilidad de tiempo disponible para agregar actividades en áreas donde no se actúa. Por ejemplo, tal vez yo tengo, en mi caso, por ejemplo, yo estaba muy dedicada al área espiritual, ya había dejado mi profesión de lado hace unos cuantos añitos, entonces yo no tenía ninguna situación existente en las finanzas, por ejemplo. Entonces, para mí establecer alguna meta donde quiero llegar hoy necesitaba activar mi vida financiera. Entonces, esa evaluación general de todas las áreas de mi vida me ayudó a entender cómo estaba, a entender a dónde quería llegar y a ver cómo evaluaba eso. Y en este análisis del tiempo, donde uno evalúa la posibilidad de tiempo disponible para agregar actividades en áreas donde no se actúa, justamente yo tuve que empezar a dividir ese tiempo que tenía, por ejemplo, con el trabajo en la iglesia, estando hoy a cargo de una, para poder estar creando un recurso, una entrada extra donde yo pudiera empezar a activar mi vida financiera. Por lo tanto, tuve que separar un tiempo para invertirlo en este nuevo proyecto. ¿Ok? Ok, este es el análisis entonces que debemos hacer al respecto de las áreas. Vamos a empezar ahora cada uno de esos que vimos recién a explanarlo un poquito mejor. Necesito primero entender cuáles son las áreas que envuelven mi vida y revisar cómo están antes de realizar cualquier planificación. De acuerdo a varios estudiosos, tenemos 11 áreas. En realidad yo vi varios cursos, hice varios cursos de administración del tiempo, administración financiera, algunos entrenamientos de inteligencia emocional, hice otros entrenamientos bueno, en fin, de neurociencia, en varias áreas, y fui viendo lo que exponía cada uno. Entonces saqué del método CIS, en realidad, que es el más amplio, es el que más áreas tenía, o sea que en los otros entrenamientos habían varias de estas áreas, pero el método CIS, que es el que administra Paulo Vieira, que es un coach muy conocido acá en Brasil, es el que más áreas le puso. Él, por ejemplo, pone conyugal, hijos y parientes. Yo traté de fusionar con todos los demás y a mí me pareció mejor poner familia 1 y familia 2 y ya te voy a explicar por qué. Pero bueno, en síntesis son estas 11 áreas: conyugal, familiar 1, familiar 2, emocional, espiritual, financiera, profesional, intelectual, salud, social y servicio. ¿Por qué le puse familiar 1? Porque en realidad él se refería, este último que fue el método CIS, habla sobre el conyugal, hijos y parentes, ¿no? El tema es que yo evalué y realmente una de las áreas, que es la conyugal y los hijos, se refiere a la organización de tu casa, ¿no? Habla del cuidado de estas dos áreas que están dentro de tu casa. Entonces, hoy yo entiendo que ya las casas no son solamente formadas por padres e hijos, ¿ok? A veces están los abuelos viviendo juntos, a veces están viviendo, asumieron un sobrino, a veces están mezclados conviviendo, ¿entendés? Entonces, yo los reagrupé y puse familiar 1 porque familiar 1 sería el área de las personas que conviven directamente, cotidianamente con vos, ¿ok? Entonces separamos el conyugal, que es el lugar de mayor intimidad tuyo, el familiar 1, que es la intimidad más próxima porque es la que vos tenés convivencia
cotidiana con esa familia que construiste y que tenés en tu casa. Y familiar 2 son los parientes que están alrededor, que pueden estar lejos o cerca, pero que es un área que hay que cuidar también, ¿ok? A veces porque no vivimos en la misma ciudad o en el mismo barrio, pasamos el año entero sin hablar con un hermano, ¿ok? Entonces es un área que debe tener su cuidado también. Emocional, entonces, espiritual, financiero, profesional, intelectual, salud, social y servicio. Ahora es necesario que vos hagas una lista de estas áreas, las pongas literalmente, escribas todas estas áreas en una hoja y pongas el nombre cuando son personas, el nombre, por ejemplo, en tu área conyugal, ¿quién es la persona que está con vos conviviendo? ¿Quién es tu pareja? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposa? En el área familiar, 1, que pongas las personas que conviven con vos en tu casa, bajo el mismo techo. En familiar 2, que empieces a poner los nombres de esa familia que está formada por todos tus parientes. Inclusive esos que están lejos, que no ves nunca, que de repente no tenés un contacto. Y después vamos a ver cómo se maneja eso. Emocional, que pongas cómo está tu área emocional hoy. Obviamente en cada área vos tenés que poner quién la conforma o qué la conforma y cómo está, ¿ok? Entonces en lo emocional vos tenés que poner, bueno, estas son mis emociones que más manejo, ¿cómo están estas emociones? ¿Ok? Espiritualmente, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Está activa, no está activa? Fíjate qué es lo que hacemos como primera medida en esta evaluación de las áreas de tu vida o de nuestra vida. Lo que hacemos es revisar qué áreas están activas. Eso es lo primero que vemos. Entonces las ponemos todas en una hoja o en un Word o en un Excel para que lo tengas bien separadito por columna. Pones en la primera columna todas las áreas, las 11 áreas, y en la segunda columna le vas a poner un puntito a las que están activas. Por ejemplo, yo en el área conyugal no estoy con nadie, entonces el área conyugal para mí está inactiva. Solo que hace mucho tiempo que no le doy bolilla. Ahora que la estoy mirando, empecé a tomar alguna actitud. Entonces, por lo menos estoy orando con respecto a esa área. ¿Ok? A ver qué quiero yo de mi vida en esa área. Y ahí entonces le pones un puntito a qué área está activa. Vas a hacer una tercera columna y vas a revisar. ¿Ok? Y evaluar cómo conducir primero, ¿cuáles son? Vos ya vas a ver porque las que están activas las marcaste en la primera columna. Entonces, en la tercera columna no necesitas marcar. Bueno, si querés marcarlo para visualizarlo mejor, podés marcarlo y en otra hoja hacemos la evaluación de cómo están esas áreas. Tenés esas 2 opciones. Entonces, la primera, revisás qué áreas están activas y haces una lista de cada área y qué porcentaje de ocupación. Ahora le vas a poner un porcentaje de a qué nivel, qué tanto vos te estás ocupando de esa área de tu vida, ¿ok? Qué porcentaje de ocupación, inclusive qué resultados actuales tenés. ¿Cuál es la situación actual? ¿Es negativa? ¿Es positiva? ¿Cómo está esa área? Y eso vas a hacerlo con cada una de las áreas, ¿ok? En la segunda columna, que sería la de áreas inactivas, podés ponerlo así, áreas de mi vida, activas e inactivas, vas a evaluar cómo conducir a la inclusión de las actividades de forma paulatina con metas básicas y realizables. ¿Ok? Entonces, lo primero que vas a hacer es esas áreas que están inactivas, hacer una pequeña evaluación de cómo, o primero de esa realidad y percibir cuáles. Percibir es lo más importante. Percibir cuáles son las que están activas y inactivas. Y ahora el equilibrio, la búsqueda del equilibrio. Vea cómo encontrar el equilibrio. Haga una comparación de todas las actividades, distribuyéndolas por área correspondiente y vea cómo alcanzar el equilibrio. Y eso lo vamos a hacer, a ver específicamente en el área que ahora, que es la evaluación de actividades. Vamos a ver, yo acá te hice un ejemplo más o menos de cómo empecé a evaluar la mía y pensé en algunas personas que me pasaron un poco de información de cómo estaban ellas, así que puse como unos 3 ejemplos en la misma planilla, ¿ok? Por ejemplo,
Cuando yo empecé a planificar hace unos, estamos en el 2023, cerrando el 2023, yo empecé a planificar cuando Dios empezó a hablarme sobre el pasaje de Primera de Corintios 14:40, que habla de que todo lo que hagamos lo hagamos con orden y decencia. Entonces, pasé todo ese año planificando en la iglesia porque era justamente el área que estaba manejando y donde, como Dios se manifestó, yo pensaba que era solamente en el área espiritual. Solo que me llevó toda la sorpresa al año siguiente cuando Él repite la misma orden y, y yo quedo choqueada porque me pasé un año poniendo la iglesia en orden, todo lo que involucraba la iglesia, administración, entrenamiento de gente, cuidado de las personas, eh, organización de los eventos, en fin, todo lo que involucraba el trabajo de la iglesia. Y que el año que viene, que al año siguiente me dijera lo mismo, me llevó a buscar entender qué era lo que estaba queriendo decirme. Y ahí descubro que él me estaba diciendo, y él hacía mucho énfasis en la cuestión del todo. Él dice, todo lo que hagamos, lo hagamos con orden y decencia. Y entonces empieza a mostrarme mi vida personal. Yo veía que nuestra casa, por ejemplo, era bastante disfuncional, viviendo con mi príncipe y con mi mamá. Y entonces habían 3 generaciones distintas y cada cual tenía un ritmo de vida diferente. Yo empecé a convivir con mamá conformada, entendiendo que yo no le iba a cambiar a mi mamá su ritmo de vida. eh, una mamita bastante desorganizada, puedo exponer esta situación, pero que bueno, tampoco ella aprendió ni le enseñaron a tener ese orden, una persona que tuvo muchos hijos, entonces que prácticamente vivió apagando incendios. Entonces ya estaba establecido ese patrón, ese ritmo de vida, ¿no? ¿Cómo cambiar eso? Entonces yo no entendía que él se refería a todo el entorno, a toda la actividad de la familia, no era solamente lo mío, porque yo decía, le decía, mi oración era esa, le digo, pa, pero si yo abría mi placar estaba ordenado, eh, empecé a ver, empecé a revisar, empezó conmigo, ¿no? Empecé a revisar mi vida primero, empecé a ver que no estaba más haciendo actividad física hacía un buen tiempo, así que empecé a ver esas cosas, empecé a ver la administración del tiempo, yo no tenía tiempo para nada más, lo enfocaba todo en el trabajo de la obra de Dios, entonces había descuidado también mi área profesional, había descuidado mi área parental también, justamente porque, bueno, en los procesos más difíciles empecé a dormir más, empecé a tener ese, ese desorden, entonces empecé a revisar mis cosas y trabajé mucho tiempo enfocada en ordenar mi vida y cuando vuelvo pensando que ya estaba todo en orden, el Señor me empieza a hablar del orden de la casa y del orden de las relaciones. El orden como equipo, yo no sabía trabajar en equipo, yo era una excelente ejecutora, ¿ok? Aprendo, si no lo sé, lo invento, lo aprendo, pero me costaba mucho, y hasta el día de hoy trabajo en eso, en poder trabajar en equipo. El trabajo en equipo es una de las debilidades que yo tengo y que sigo trabajando en eso, pero que ese año tuve que encarar mi falencia, entender por qué no estaba consiguiendo dar fruto en eso. Y el Señor me lo trató desde el núcleo familiar. Y ahí entendí que uno aprende a trabajar en equipo en casa. Claro, yo no tuve esa experiencia en mi casa, ¿ok? En casa, papá se llevaba a los chicos a trabajar afuera, las chicas ayudábamos a mamá, una mezcla de patriarcado con matriarcado, porque en realidad la voz de comando siempre fue de mamá, pero era esta cuestión de que los hombres se iban afuera y llegaban a casa y no era esa, no había una cultura de cuidar el trabajo del otro, ¿no? Entonces una casa grande encima, había mucha falta de comunicación entre nosotros, una comunicación muy tóxica, muy agresiva, entonces era a los gritos. Entonces no hubo un aprender a trabajar en equipo, por más que yo vi, por ejemplo, a mi papá principalmente,
que él tenía ese sueño de vernos a todos cuidando, por ejemplo, de la casa, pero él no sabía, yo estaba teniendo la misma herencia de mi papá, de frustrarme en esas tentativas de animar a la gente a trabajar en equipo. Entonces, de alguna forma me estaba conformando con que era así y que era algo que yo no sabía hacer, ¿no? Pero bueno, el Señor me llevó a insistir y a empezar a encararlos desde otro lugar, de entender que cada persona es diferente y que si no entendemos esas diferencias entre nosotros, es muy difícil establecer pautas, establecer acuerdos, trabajar en conjunto. Entonces, desde mi lugar acá, en lo que es la organización de actividades, primero empecé a evaluarme yo y entonces vi que en la mañana yo, por ejemplo, quería desayunar temprano, pero me la pasaba durmiendo. De hecho, lo puse acá. Esto sería el ideal, que en la mañana haya desayuno. Pero yo estaba en una época en que estaba durmiendo toda la mañana. Obviamente, como consecuencia, a la hora de dormir, que era la noche, no dormía. ¿Ok? Estaba despabilada, me ponía a trabajar, me dormía tarde y consecuentemente nuevamente era un ciclo. A la mañana dormía. Entonces a la tarde, a veces era mi desayuno almuerzo, ya estaba fallando. Miren cómo es un efecto dominó. Fallaba en la alimentación, pues estaba toda disfuncional también la alimentación. Terminaba comiendo medio que meriendas en los dos almuerzos, no había una comida de calidad, digamos. Muchas horas en el celular, muchas horas de distracción. A veces yo entraba para mandar mensaje a la gente de la iglesia o para hacer invitaciones a las reuniones y que yo terminaba en las redes por mucho tiempo. Tuve que hacer varios ayunos con el celular para poder aprender a manejar el tiempo y a manejar el tiempo en las redes sobre todo, ¿ok? Porque vos estás en el celu y te entra un mensaje y vos ya que eres curioso, uy, fulano me habló, y ya dejás lo que estás haciendo y te vas a contestarle a fulano. Entonces ya empezás en el ciclo de distracciones y eso te roba el enfoque todo el tiempo. Si vos no aprendés a dominar, a controlar, que el celular no te controle y que vos lo controles a él, puede entrar el mensaje, como hoy me pasa, puede entrar el mensaje que sea, pero yo voy a terminar mi actividad. ¿Ok? Entonces necesitamos entrenar nuestra mente y nuestra atención en volver a enfocarla para poder alcanzar alguna meta. ¿Ok? Ah, entonces, consecuentemente, la cena terminaba siendo una mezcla de almuerzo-cena. Y, eh, en fin, terminaba merendando algo medio que en la madrugada. Así que una alimentación totalmente disfuncional, totalmente precaria, lo que trajo debilidad física, lo que traía más fatiga. Entonces yo terminaba durmiendo más horas de las que debe una persona normal de mi edad dormir. Entonces de repente uno a mis 40 y pico, con 7, 8 horas estaríamos bárbaros y yo dormía 12 horas, ¿ok? Y después, obviamente, me levantaba agitadísima para hacer todo lo que tenía que hacer. No es, por ejemplo, que no hacía nada, ¿no? Pero para hacer todo lo que tenía que hacer para compensar esas horas, tratando de compensar que nunca llegaba, eh, esas horas que dormía en exceso, ¿no es cierto? Entonces eso trae una serie de frustraciones, una serie de sensación de fracaso, de frustración constante, lo que también lleva a muchos a la depresión, a muchos a la depresión. Yo pasé por un cuadro depresivo importante que fue antes de la pandemia. En la pandemia para mí fue todo lo contrario, fue la posibilidad de terminar de levantarme y de terminar de llenarme de la presencia de Dios. Así que fue todo lo contrario. Muy irónico lo mío, pero bueno. Bueno, cuando yo veo que mi situación es esta, yo necesito dejar esto bien escrito y claro para que mi mente lo lea. ¿Ok? Sin esfuerzo no voy a llegar a ningún lado. Y empecé a colocar estos carteles, conseguí levantarme. En mi planificación semanal lo empecé a poner. ¿Ok? Eh, Pude establecer el ayuno. Trabajo. Ahora mi lugar, que estaba durmiendo toda la mañana, pasé a trabajar a las 8. ¿Ok?
me hice un nuevo emprendimiento, empecé a emprender, como esto que lo estás viendo, que hoy me llevó a tener una escuela, pero empecé volviendo a dar clases de idioma, solo que ahora me puse un cartel para dar clases online. Esto sí fue en la pandemia, estoy hablando en portuñol, en la pandemia, y entonces empecé y mágicamente o benditamente empezaron a tener alumnos, empecé a tener alumnos que solo podían muy temprano, era 8, 9 y 10 eran las clases siempre. Así que ya me cambió el ritmo, ya me cambió el sueño, ya empecé a esforzar. Gracias a Dios yo había hecho esto antes, eh, lo que me llevó a estar lista para esto después, ¿ok? Y en eso quiero animarte a que te tengas paciencia porque es un proceso, lo más difícil son los cambios, cuando uno estableció un patrón de comportamiento o un patrón mental, una estructura mental, dicen muchos de los entrenadores, lo que pasa es que lo más difícil es romper esa estructura, romper ese patrón para establecer otro, eso es lo más difícil. Y eso es lo que genera más esfuerzo. Pero esforzate porque si yo pude hacerlo, vos también vas a poder. Y esta es la estructura ideal, la que te muestro acá. Que en la mañana, de las 6 a las 8, que te pongas un tope como mucho exageradamente a las 9 el desayuno. Yo empecé a establecer un proceso paulatino, ¿ok? Eh, Yo me puse en mi cabeza sensatamente, dije, no, espera, si me estoy levantando a las 12 o a la 1 de la tarde, cuando llegué a levantarme a las 2 de la tarde fue mi tope y dije, no, acá tengo que hacer algo porque no estoy bien. No puedo estar levantándome a las 2 de la tarde yéndome a acostar a las 5 o 6 de la mañana. No estoy trabajando otra vez en la multinacional donde tenía que hacer cierre de local y terminaba a las 5 de la mañana. No. Entonces me dio unos pares de reacciones y dije, no, esto lo tengo que cambiar ya. Entonces entendí que no iba a poder si yo estaba durmiendo 12 horas. Estoy pensando que si me acostaba, cuando me acosté a las 5 fue que empecé a dormir 12 horas, fue cuando empecé a levantarme a las 3 de la tarde. Ese fue mi tope máximo. Si estoy durmiendo tantas horas y estoy levantándome tan tarde, no puedo cambiar eso de un día para el otro porque no lo voy a aguantar. Lo voy a hacer un día y al día siguiente me voy a estar muriendo de sueño otra vez. Entonces entendí que tenía que ser paulatino. Empecé a cortar una hora, ¿ok? Si no lo podía hacer día a día, me lo hacía cada 2 o 3 días y cuando vi que tenía que ir más despacio, cuando ya llegué, por ejemplo, hoy me levanté a las 3, bueno, mañana me levanto a la 1 o a las 2. Vemos. Y ahí me fijé, ¿me pude levantar a la 1? Bueno, bárbaro. Me levanto a la 1. Mañana me levanto a las 12. Entonces me puse como meta levantarme a las 12. Pasado me voy a levantar a las 10 o a las 11, a las 10, a las 9. Eh, ese fue el proceso coherente que yo entendí que tenía que pasar y gracias a hacer eso lo pude establecer, porque me acordé que el primer intento, hacía 1 o 2 meses atrás, había sido extremo y no lo pude sostener. Entonces dije, no, vamos a hacer algo más coherente donde yo pueda ir soportando ese cambio, ¿no? Que lo pueda mantener en el tiempo. Porque hacer, igual que las dietas, empezás de un día para el otro a hacer una dieta exagerada, sacás todo lo que te venís comiendo de una vez, tu cuerpo lo siente, viene ese síndrome de abstinencia y a los 3 días, 4, 5, una semana te comiste todo y el triple a veces. Entonces no está bueno. Lo mejor y lo que se sostiene en el tiempo son los procesos paulatinos, porque vos lo vas haciendo a conciencia, los vas manejando y los sostenés en el tiempo. ¿Ok? Bueno, empecé a parar, a prestar atención a esto. Perdón, me salí del slide. A prestar, a prestar atención a esto, el de no almorzar, a establecer el desayuno, el almuerzo y la cena como prioridad y con la coherencia que se merece. Comer como un rey en el desayuno, como un príncipe en el almuerzo y como un mendigo en la cena, ¿ok? Tratar de establecer esa coherencia porque también irte a dormir con la panza muy pesada
te lleva a tener indigestión, a demorar mucho. Pensá que la digestión no podemos comer e irnos a dormir inmediatamente. Aprovechá para bañarte, para cambiarte, para preparar la ropa para mañana, porque si no vas a tener indigestión, vas a estar dando vueltas en la cama. 2 horas 40 dura la digestión completa, ¿ok? Así que tenés eso en cuenta, pero que puedas establecer estas tres ingestas que son las principales. Después, si podés prestar atención a ir comiendo una frutita, un yogur en el medio, media mañana, media tarde, buenísimo. ¿Ok? Pero esto es lo fundamental. Acordate que en todas las áreas necesitamos ir paulatinamente. Si vos no comías bien, te la pasabas comiendo, tomando café, fumando y comiendo sanguchitos, y va a ser difícil establecer una alimentación perfecta de un día para el otro. Es lo mismo para todas las áreas. El proceso debe ser paulatino. Ok, revisate cuáles son tus actividades, cómo está tu situación. Esta era mi situación, ok. Esta era mi situación. Encima, en esa época, que fue de la pandemia, yo tengo un súper consumidor de series, que es mi niño, entonces vivía atendiendo su demanda. Vemos una peli, vemos una serie, y ahí terminábamos todas las noches viendo pelis y series, hasta que empezamos a entender que esto no nos llevaba a ningún lado. Primero, necesitábamos buscar qué consumimos en las series, qué series valían la pena ver y qué no, ¿ok? Porque algunas series que él consumió lo llevó a tener problemas psicológicos serios, de comportamientos serios. Entonces empecé a revisar qué era lo que estaba consumiendo y qué había de lo que se ofrecía que pudiera ser más edificante, más constructivo. Y en la semana empezamos a agregar lectura. Ok, estás viciado al principio, fue terrible, no quería saber nada. Hoy él me propone libros, mira qué genial. Tuve que negociar, obviamente, a pesar de que teníamos una gran biblioteca, la biblioteca de mamá. Tuve que negociar porque los chicos de la tecnología son cero papel, cero papel. Ni para leer un libro ni para escribir en un cuaderno. Ellos todo lo quieren escribir acá o hablar para que se escriba solo. Es la generación tecnológica y es muy difícil sacarlos de eso, pero está muy bueno hacerlo de forma didáctica para que ellos puedan ver el lado bueno como una aventura, como una experiencia, como una actividad lúdica. ¿Ok? Entonces empecé a hacer eso con él y gracias a Dios dio resultado. Un día lo separábamos para leer, en vez de ver una serie, nos leíamos, cada cual elegía el libro que se le ocurría. Y como mi mamá tiene más de 6.000 ejemplares, estuvo más de 2 horas ahí, bueno, 2 horas no, pero más de una hora estuvo mirando y ahí seleccionó los libros que quería leer y ahí empezamos nuestra actividad. Lo pusimos en el calendario. Poné todo en el calendario. En el primer calendario, que lo podés hacer manuscrito, poné cómo está hoy tu situación actual, qué haces con tu tiempo. Necesitas ser realista, ¿ok? No sirve que te engañes a vos mismo. Esto no es para que lo publiques. Yo hoy tengo la capacidad de publicarlo porque ya lo superé. Ok, calculo que por eso. No sé si lo mostraría si todavía estoy en este desastre. Pero pero es una situación por la que muchas personas están pasando. Así que te animo a que seas sincero con vos mismo, porque eso es lo que te va a ayudar a, a ver tu realidad, a encararla de frente y ver a dónde querés llegar. Y si es la vida que vos querés por el resto de tus días. Porque hay mucha gente que está en esa situación que no sabe cómo cambiarla y que se está resignando a esa vida frustrante, inactiva, improductiva, dejándose enfermar porque la gente se enferma, nos enfermamos cuando no hacemos lo que fuimos hechos para hacer. Cuando el ser humano salió del Edén, fue expulsado del Edén, el Señor dijo que con el fruto de nuestro trabajo íbamos a alimentarnos. Entonces, el que no trabaja, que no coma. Y mucha gente se está conformando eso, muriendo de hambre en su casa. Mucha gente se está conformando con corromperse y eso duele en el alma de uno mismo por 2 monedas, para tener un plan, ¿eh? Vendiendo a su país, vendiendo su voto por cualquier cosa, para tener un plan, para tener una ayuda y eso te destruye tu verdadera imagen, porque Dios te hizo a imagen y semejanza de Él,
y él desde la creación que está moviéndose y está haciendo cosas y está inventando cosas. Entonces, vos y yo fuimos para eso también, para crear, para evolucionar, para crecer, para vivir la plenitud. Entonces, permitite eso, encará tu realidad hoy para que puedas avanzar. Mirá las metas que yo, por ejemplo, yo compartí, ay Dios, todo el tiempo lo saco. Esta meta anual, que es la que tengo, ah, la meta anual, que es alcanzar la fluencia en inglés. Estuve trabajando en eso este año, esa es la meta que me puse este año, ¿ok? Cuando hice la planificación el año pasado, las metas que tenía eran todas referidas a, a lo espiritual, ¿ok? Este año empecé a trabajar en otras cosas, lo que no está mal, ¿ok? Y el Señor me enseñó que Él me dio todas esas áreas en mi vida para que yo pueda disfrutar de esas áreas y trabajarlas. Y esta vez me está permitiendo volver a, a crecer en lo profesional y me encanta. Pero tiene que ver, realmente tiene que ver también con una promesa que él me hizo de ir a hacer misión. Él me dijo claramente que iría a los países de habla inglés. No, las palabras fueron así, que la próxima misión sería para el pueblo de habla inglesa. Entonces, eso me lo dijo ya hace unos años atrás, y este año entendí que tenía que ser intencional, ¿ok? Él ya me dio varias indicaciones de que era el tiempo que se estaba cumpliendo, entonces decidí ser intencional para por lo menos cuando se cumpla ese tiempo ya estar lista. Entonces, listo, mi meta anual es alcanzar la fluencia en el inglés y ahora te voy a mostrar más o menos cómo fue que hice mi plan de acción. Pero por lo menos establecí la meta. Dije, no, yo tengo que alcanzar la fluencia. Si voy a predicar a esa gente, tengo que alcanzar la fluencia. Metas mensuales. Por ejemplo, volver al gym, volver a cuidarme, porque el área de salud mía estaba totalmente inactiva. Entonces, volver al gimnasio o volver a hacer actividad física. Construir rentas extra, porque necesito, si quiero pagar un gimnasio, ingresos, necesito ingresos, y con los que tengo me daban solamente para comer, así que necesito algo más para poder crear un gasto nuevo, necesito un nuevo ingreso. Escribir un libro es una pendencia que tengo hace muchos años, ya intenté hacerlo varias veces y o se me rompe la compu o se pierde el manuscrito, ya pasó de todo. Pero bueno, todavía tengo ese proyecto ahí, así que este año los puse y volví a empezar a escribir, ¿ok? Volver al arte, gracias a Dios también, porque era un área que había quedado inactiva. Sacar el registro de conducir, ponerme los aparatos, acá están, terminar el curso y que no pude, uno de los cursos que no pude terminar, gracias a Dios los demás los terminé, y respetar mi franco, que era algo que no hacía. Uno de mis nombres es Emilce, que significa trabajadora audaz. Yo uso ley, nunca usé el Emilce, pero el Emilce es potente en mí, y al extremo de yo nunca respetar mi franco, siempre tengo alguna actividad para hacer, siempre tengo algún trabajo específicamente. No eran, por ejemplo, esto de volver al arte, que es un hobby. Así que dije, ok, voy a respetar mi franco y voy a volver a realizar algún pasatiempo, ¿ok? No trabajo, no al trabajo en el día de mi franco. Y gracias a Dios, no lo respeté todo el año, no está invicto el año, pero sí mucho mejor que la última década. Hace 10 años que yo no respetaba ni vacaciones ni franco, ¿ok? Entonces, eso me trajo un nuevo equilibrio, inclusive emocional, y vi la importancia de eso. Pasemos ahora sí al próximo slide. Y este habla am, de la evaluación o análisis de las metas. Ahora ya sé cuáles son mis actividades, cómo está distribuido mi tiempo, cuáles son las áreas de mi vida, cuáles están activas y cuáles inactivas, cuáles necesito activar. Entonces las pongo acá de nuevo, ¿ok? Y las separé en dos grupos, el interno y el externo. El interno tiene que ver con mi ser exclusivamente, ¿ok? Mi mundo interior. Y el externo tiene que ver justamente con todo lo que sale a partir de mí hacia afuera, sean relaciones, actividades, lo que sea, ¿ok? Entonces, en el interno yo puse, esta es una distribución mía, ¿ok? Es autodidacta esto.
esto es creación mía. Entendí que necesitaba reagruparlo de esta forma. En realidad lo hice en función al cuadro este que me gustó y dije, no, entonces lo voy a hacer, lo voy a distribuir así. Cuando veo entonces cuáles son las áreas que afectan directamente a mi persona interna, a mi interior, son lo emocional, lo espiritual, lo intelectual, lo profesional y la salud, el área de salud, ¿ok? Y ahora, con respecto a la ley la externa, el área conyugal, familiar 1, familiar 2, financiero, social y servicio. ¿Por qué yo no pongo el financiero en el área interna? Porque mi financiero no afecta solamente a mi vida. Cómo esté mi situación financiera va a afectar a mi entorno familiar, ¿ok? Cómo yo manejo, administro mis finanzas va a afectar directamente a mi entorno familiar, sea mi cónyuge o a mi familia 1, ¿ok? Principalmente, pero y también a mi familia 2, porque si yo vivo llena de deudas, nunca tengo ni siquiera para dar un regalo en un cumpleaños a ningún pariente. Entonces, mi área financiera es determinante y es externo, ¿ok? O en realidad es el área que comparte las dos cosas, lo interno y lo externo, porque obviamente me afecta a mí directamente, pero también afecta a mi entorno. Ahora, mis emociones no dependen de nadie. Las finanzas, principalmente de mi cónyuge, porque las finanzas, cuando vos estás en pareja, si lo pensabas de forma individual, bueno, cada cual paga lo suyo, bueno, con mi plata yo me manejo, nada más dividimos los gastos, no. Ya está todo mal ahí, ya está, lo estás encarando mal, pero bueno, eso yo voy a dar un leve paneo general, pero lo vamos a ver en el curso de administración, ¿ok? De finanzas. Entonces, desde ya te digo nada más que está mal encarado y que cuando vos decidiste compartir tu vida con alguien más, las finanzas son de los dos. Las tuyas son de los dos y las de él son de los dos. Esa es, esa es la visión correcta si ustedes quieren prosperar como familia, ¿ok? Y obviamente les afecta a tus hijos. Pero, por ejemplo, en lo espiritual, en lo espiritual es algo que yo no le puedo establecer a nadie, ¿ok? Es una elección personal. Y si yo me casé con alguien que no tiene la misma fe, yo no le puedo obligar a la persona, ni siquiera si ella en el medio del camino decide cambiar. Eso es parte del libre albedrío. Entonces, eh, la realidad es que sería ideal que compartan la misma fe, porque si no, pueden surgir conflictos, pero la realidad es que cada persona es un constante cambio. Las experiencias nos afectan y nos cambian, los traumas también lo hacen, nos afectan y nos cambian, y las experiencias espirituales también lo hacen. ¿Qué te puedo decir yo que soy cristiana y que después de haber sido criada en el cristianismo católico, con todas las convicciones que eso trae, haber tenido mi experiencia espiritual me lleva a tener a tomar la decisión de asumir el cristianismo evangélico, si le puedes decir así, eh, cristianismo protestante, como le quieras llamar. Entonces yo hago este cambio y mi familia es afectada, ¿ok? Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta, porque cambian la forma de pensar, cambian, pero en la medida que haya respeto y haya paciencia y haya aceptación, se pueden construir un montón de cosas, ¿ok? Y la palabra de Dios para nosotros los cristianos principalmente nos enseña que las cosas no son por fuerza ni violencia, sino por el convencimiento del Espíritu. Entonces hay cosas que vos las tenés que entregar en las manos de Dios para que Él actúe en tu favor, ¿ok?
pero no, es algo que es individual, ¿ok? Emocional, espiritual, intelectual. Si yo armé una empresa familiar y me frustré, y bueno, tal vez mi familia no quería ser parte de ese emprendimiento y yo se lo impuse, ¿ok? No necesariamente tu profesión tiene que ser la misma ni de tu pareja ni la de tus hijos, ¿ok? Hasta el día de hoy vemos papás que quieren imponerle la profesión a los hijos. Y ya me parece que es algo que tendríamos que socialmente haber superado. Así que la profesión es algo individual también, es una elección particular. Y la salud es una decisión tuya también. Si vos no te cuidás, no esperes que nadie lo haga. No esperes. A veces sucede, yo veo a veces, yo misma le pregunto a mamá si fue al médico, si se está controlando. Pero yo no puedo pasar de eso. Eh, a los niños pequeños se nos pone como, o sea, es nuestra responsabilidad cuidar de su salud. Pero cuando los chicos van creciendo, se van tornando hombres y mujeres, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a cuidarse. Pero ya después la responsabilidad es de ellos. No puedo estar obligándolo, yendo a la casa de mi hijo que está casado, está viviendo con mi nuera, ir a controlar si va al médico o no. Yo le puedo preguntar de la misma forma que le pregunto a mi mamá, buscando crear conciencia, hacerle algún comentario que no descuide su salud, pero de ahí, a partir de ahí, la responsabilidad es de él. ¿Ok? Entonces yo no puedo esperar que otra persona cuide de mi salud. Entonces acá yo hago un balance de mi situación actual y a dónde quiero llevar, a dónde quiero llegar, ¿ok? Entonces pongo de nuevo todas las áreas y a dónde quiero llegar, a dónde estoy. Acá puse algunos ejemplos, ¿eh? Porque acá, por ejemplo, no es mi caso, que no tengo religión. Bueno, en realidad no tengo una religión, tengo una relación con Dios. No considero eso una religión, no lo considero, pero el mundo le pone carteles y le llaman así, ¿no? Cristianismo pentecostal o evangélico. Am, Hay gente que no tiene religión. Yo te recomiendo, si este es tu caso, que busques, que empieces a buscar. Y mi consejo es empezar a orar. ¿Por qué? Porque hay un sinfín. De hecho, cuando yo entré en crisis existencial en lo espiritual, que todavía estaba en el catolicismo, miré al cielo y le pregunté, y al final, ¿quién dice la verdad? Había conocido gente de la Hare Krishna, tenía una compañera judía que yo la llenaba de preguntas porque siempre fui curiosa con respecto a lo espiritual, capaz que no sea tu caso, pero eh, toda esa curiosidad me llevó a tener una experiencia espiritual muy linda en el lugar donde yo no lo esperaba y tampoco quería, no lo deseaba, ¿ok? No me hubiera, de hecho fue una crisis para mí romper mi estructura católica, me llevó años, es una otra historia para contar, pero sí me acuerdo que yo hice esa oración sincera mirando al cielo. Al final, ¿quién dice la verdad? ¿Cuál es la religión correcta? ¿A dónde debo ir? ¿O todas están bien? ¿Qué onda? ¿Quién dice la verdad? Me acuerdo que hice esa pregunta y con el tiempo, unos meses después, yo, además de tener esa experiencia, quien me lleva a la iglesia me dice, yo la primera experiencia la tuve en la casa de una pareja de cristianos y después ellos me llevan, me invitan a la iglesia de ellos. Yo hago esa visita en la iglesia, tengo otra experiencia más impactante que me sacudió y ellos me enseñan que era importante que yo tuviera un contacto con la palabra de Dios, que empezara a leer la Biblia y que si realmente quería conocer a Dios, yo iba a poder hacerlo a través de su palabra. Entonces empecé a hacerlo y una de las palabras que más me impactó fue cuando dice, conocerás a la verdad y la verdad te hará libre. Por un lado eso, porque fue la sensación que yo tuve, yo sentí después de esa experiencia una leveza impresionante, era como si me hubiera sacado de encima una mochila llena de ladrillos, un peso enorme. Y después había otro pasaje que decía, aquel que busca la verdad, la propia verdad irá a su encuentro. Depende de la traducción que vos tengas, la versión que tengas. Eh, Otras dicen, aquel que busca la verdad, ella misma se le presentará o se le revelará. Y eso fue muy fuerte porque esa fue la sensación que yo tuve de haber vivido la realidad, de haber vivido la verdad. Y es una verdad que me sostiene hasta hoy.
que me ha traído una sanidad emocional muy sana, muy grande. Eh, entonces, ¿qué ha afectado también lo emocional, lo espiritual? Cuando tuve ese cambio espiritual me afectó mi emocional totalmente, lo cual me dio una libertad intelectual para crecer. Yo me formé en 3 áreas diferentes, en el área de deportes, en el área de salud y en el área de educación. Entonces, un crecimiento profesional inusitado para mí, de una persona, de una familia de 11 hermanos, de una situación social de media a baja. Crear mi propio emprendimiento, construir mi propia empresa fueron logros insoñables para mí. Mi sueño más grande era poder recibirme de algo que me gustaba, no de 3 cosas diferentes, ¿no? De algo que me gustara y poder ejercer, poder trabajar de mi profesión. Y obviamente Dios me llevó a romper todo límite, sin hablar de la cantidad de países que viajé y conocí. Y hoy poder construir esta escuela online, que también es un sueño que no me atreví a soñar, es un proyecto que Dios me dio. Y obviamente esto termina afectando mi salud, ¿eh? Yo me acuerdo que de los 20 tuve una década sin enfermarme, de los 20 a los 35, más de una década. Me acuerdo que me contagié el dengue allá en Río. Esa fue la primera enfermedad que tuve después de 15 años. Así que y lo sobreviví porque justamente mi salud estaba de esa construcción en esos años de deporte, de buena salud. Así que bueno, ¿cuál es tu situación? ¿A dónde querés llegar? Yo, por ejemplo, puse acá, en el caso mío, yo arranqué sin trabajo, a lo que me refiero de ganar, ¿ok? Porque trabajaba 24 horas, pero es todo trabajo voluntario el de la iglesia. Entonces, eh, vivía, por ejemplo, de las donaciones de la gente, de la ayuda, ¿ok? Pero no tenía un salario. ¿Y a dónde quería llegar? Bueno, trabajar de lo que quiero otra vez. Capaz que es tu caso, estás hoy sin trabajo y podés trabajar, querés alcanzar esta situación de trabajar de lo que quieras. Hoy yo estoy volviendo a hacer eso y estoy alcanzando una plenitud nuevamente en el área financiera y laboral que hacía mucho no disfrutaba. No me arrepiento de haber cerrado la empresa y de haber dedicado a eso, pero hoy está bueno poder ver que puedo volver a dedicarme a esto y crecer, ¿ok? Entonces lo mismo en todas las demás áreas, desentendimiento y peleas, por ejemplo, en el área conyugal. Puse un ejemplo, porque mi área conyugal es nula, acá tendría que poner nulo, si fuera mi caso, pero yo traté de poner otros ejemplos de otras personas para ver, bueno, si esta es mi situación, ¿cuál tendría que ser mi meta? Obviamente cambiar esta situación, así que ¿cuál sería? Bueno, terapia de pareja o un retiro juntos. ¿A dónde quiero llegar? A que hagamos algo juntos que nos haga bien, porque esto construye lazos. Este tipo de experiencias construye lazos de reencuentro, ¿ok? De amor, ayuda a fortalecer la pareja. Entonces, una de esas dos opciones. Mi área familiar, ¿cómo está? Disfuncional. Eh, a ver, yo tengo un nene, lo estoy criando, ok, está conmigo, me hice cargo, lo estoy criando, lo estoy cuidando. Estamos juntos, pero cuando empezamos esto era disfuncional porque esto que el Señor me mostró, mi placar estaba ordenado y el de él vivía dado vuelta, era una montaña de ropa, no había nada colgado, no había nada que pudiera encontrar. Pero llegó un momento que yo solamente cerraba las puertas para no verlo, para no estar peleando con él todo el tiempo. Entonces el Señor me lleva a sacudirme y hacerme entender que educar da trabajo. Entonces tuve que tomar las riendas otra vez, porque era un preadolescente. Yo no podía dejar que eso fuera su futuro eternamente. Tenía que educar al futuro hombre. Y hoy él sigue teniendo dificultades con el orden, pero ya no es la montaña que él hacía. Él consigue doblar su ropa, ¿ok? A veces mezcla los cables de los cargadores del teléfono, de la compu, los tira arriba de la ropa, pero la ropa está doblada. Entonces, de vez en cuando, no lo hago todos los días para que esto no se vuelva un infierno, pero de vez en cuando tampoco le abro el placar ya, porque ya tiene 20 años, pero sí cuando aprovecho que
estamos conversando y él hable el placar, aprovecha para mirar y decirle, trato de darle un elogio, aprendí eso en uno de los métodos, ¿ok? Trato de darle un elogio, porque es importantísimo reconocer el progreso del otro, es muy importante. A veces nos acostumbramos tanto y nosotros estamos siendo los tóxicos y pensamos que la otra persona es. Nos acostumbramos tanto a corregir al otro que no nos desacostumbramos a elogiar y eso es totalmente tóxico. Entonces, yo me doy cuenta con mi mamá, que mi mamá me dice, vos me retás siempre. Me puse en el papel de mamá, no tengo que hacer más eso. Entonces estoy trabajando en eso todavía, ¿ok? Pero sí me di cuenta que tenía que reconocer lo que él estaba haciendo bien. Y hoy consigue doblar la ropa. Digo, bien, pudiste. Está mucho mejor tu placar, pero sacate esa costumbre de tirar los cables arriba de la ropa. Listo. Y ya no lo hago enojada, no hay peleas. Evito las peleas, aprendí a evitar las peleas, ¿ok? Entonces, esto trabajando todas las áreas de nuestra vida. ¿Viste? Vos que estás viendo este video pensaste que planificar era fácil. No lo es, pero tampoco es imposible y esto te lleva a una vida plena. Ahora el plan de ejecución. Evaluamos todas las áreas de nuestra vida, entendemos cuál es nuestra base, vimos nuestras actividades, sabemos ahora qué es lo que hay que sacar. Ok, yo entendí que no podía estar durmiendo toda la mañana, la mitad de mi día. Después vivía de noche, no tenía vida plena, porque está comprobado científicamente que el que trabaja de día su calidad de vida disminuye al más del 50%, su rendimiento disminuye al más del 50%, además de volvernos seres aislados, antisociales, pero nos perjudican todas las áreas. Así que una de las cosas que determiné cuando identifiqué lo que estaba haciendo fue activar la mañana. Yo no puedo dormir toda la mañana, no lo acepté y eso hoy, gracias a Dios, es una realidad. Y tengo una vida plena. Cuando conseguí también hacer que mi nene hiciera eso, peleaba, primero tuve que luchar para yo conseguir salir de la cama, después empecé a pelear con él. Después me di cuenta, no sirve pelear, tengo que tratar de hacerlo de otra forma, tengo que animarlo, tengo que motivarlo, ¿cómo hago? Porque yo trataba de motivarlo y obviamente como él estaba acostumbrado a dormir, seguía siendo difícil. Empecé a ayunar, fue fantástico. Empecé a ayunar y el día que entregué el ayuno, fue el ayuno más largo, porque ayuné una vez por semana, no pasaba nada. Ayuné una semana, me hizo acordar ese pasaje que dice, esta casta solo sale con ayuno y oración. Ayuné 40 días y el último día de mi ayuno, yo ya no daba más. Se levantó a las 5:30 de la mañana, a las 6 hizo su devocional, tomó su desayuno, que encima era otra lucha fue esa, conseguir hacerlo desayunar. Y se fue al gimnasio y volvió diciendo, hoy me levanté temprano y decidí que quiero vivir. Porque yo le decía, dale, esto no es vida. No estamos viviendo así, estamos sobreviviendo. Entonces me dice, decidí que quiero vivir. Entonces, lo que vos hagas, lo que vos consigas cambiar, le va a afectar a todo tu entorno, ¿ok? Ok, planificación general. Establecimos las metas que son las que determinan que alcance las demás metas, o sea, las metas principales. Establecí las metas, ¿no? Metas anuales, metas secundarias, pero yo tengo que tener esa división de metas en principales y secundarias. Oh, establecí metas anuales y metas mensuales, perdón, me equivoqué. Ahora tengo que establecer cuáles son las principales y cuáles son las secundarias. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, si yo necesito agregar actividades que necesitan una inversión financiera, mi meta financiera es una de las principales, porque ella determina que pueda alcanzar otras metas. Por ejemplo, volver a hacer arte. ¿Con qué voy a hacer arte si no tengo el material para hacer arte? Entonces, hacer arte es una meta secundaria, pero principal es crear otros recursos financieros, otras rentas extras. ¿Ok? Una vez que definí esto, ahí lo pongo en la planificación general. ¿Por qué? Porque estas son las que tienen que tener los lugares principales en mi distribución del tiempo. ¿Ok? Esta es
la evaluación o el análisis de la ejecución. Antes de poner todo el plan en práctica, yo necesito evaluar cómo lo voy a distribuir, ¿ok? Entonces, después que establecí las primeras y las secundarias, ahora yo miro mi planificación general, porque de acuerdo a esto tengo que distribuir mis actividades, y entonces empiezo a ver cómo ejecuto esto que planifiqué. De ahí van a salir mis tareas. Ok, vamos de nuevo acá. Planificación general, que es visualizar todo claramente. Por eso hicimos esa visualización anterior del estado actual. El plan de ejecución es establecer el camino para alcanzar metas. Ok, si yo quiero crear rendas extras, ¿qué posibilidades tengo para una renta extra? Y tengo que poner todo en el papel. Gente, tenés que escribirlo. ¿Ok? Tareas. Son las tareas que voy a realizar para alcanzar cada una de las metas. Cada una de estas metas tiene que tener tareas para ejecutar. Programaciones. Es ordenar estas tareas, ordenarlas en cuadro de planificación semanal, ¿ok? Este plan de ejecución se divide en estas tres cosas: tareas, programaciones y recursos. Los recursos, primeramente yo tengo que verificar qué recursos tengo y los que necesito. Son dos grupos diferentes. Primero, poner qué recursos yo tengo hoy y qué recursos necesito. Ok, yo tenía, volvamos a lo primero. Mi meta principal era cambiar mi situación financiera. De esa meta principal dependían la mayoría de las otras metas. ¿Ok? Pero no era determinante. O sea, si yo no podía esperar a tener recursos financieros para poder cambiar mi día a día. Vos viste que lo primero que hice fue conseguir levantarme, y cuando me empecé a levantar empecé a ocupar ese tiempo de la mañana en algo que no era de la iglesia. Ahora empecé a invertir en el tiempo, hice un perfil para poder dar clases online, y de haber hecho eso es que surgieron las clases online. Si no hubiera hecho eso previo, o sea que yo no podía esperar a moverme a que tuviera algún recurso. Entonces, en este momento, para esta meta del cambio financiero, mi único recurso era el conocimiento. Mi único recurso era la acción. Era empezar a hacer algo con lo que yo tenía, que era el conocimiento. ¿Qué hice? Me hice un perfil en Internet, en un site de profesores, para ofrecer clases particulares, clases online. ¿Ok? Entonces, los recursos que yo tenía para esta meta de cambiar mi situación financiera, que era la principal, era el conocimiento, no era recursos financieros. ¿Ok? Entonces tal vez vos no tengas recursos financieros, pero algo sabés hacer, algo sabés hacer. Entonces entrá en las redes y empezá a hacer, o pedirle a alguien que sepa hacer una divulgación, un cartel en la web, para que vos puedas poner en tus redes sociales. Si lo pasás a tus contactos, si lo pasás a tus amigos, lo pones en tu estado, empezá a ofrecer, a hacer lo que sabes hacer. Y ahí obviamente, mientras vos buscás otra manera de hacer recursos, ya lanzaste eso en las redes. ¿Ok? Y ahí te recomiendo también que le pidas a Dios que Él active, que haga que tu anuncio llegue a las personas correctas que necesitan de ese servicio. Evaluación del tiempo. Ahora estamos en el análisis del tiempo. Recién vimos el análisis de la ejecución, ¿ok? Análisis o evaluación del tiempo dedicado a cada área. Es necesario que vos y yo entendamos, yo tuve que entender eso, que de las 24, o sea, esta evaluación del tiempo es diario, semanal, mensual, para poder conquistar tus metas anuales, tus metas mensuales y tus metas semanales también. ¿Ok? Entonces, la distribución del tiempo es la llave del éxito del alcance de tus metas. ¿Ok? Y ahí separé estas tres cosas para compartirte. Debemos tener en cuenta el tiempo que queremos para alcanzar cada meta y determinarlo dejándolo registrado. O sea, traduciendo esto, si yo quiero alcanzar la fluencia en inglés, ¿en qué tiempo lo quiero alcanzar? ¿La quiero alcanzar en 1 año, en 2 años, 3 años? ¿Ok? Tengo que saber en qué tiempo quiero alcanzar la fluencia. Eso yo lo tuve que
masticarlo, tuve que evaluar y lo dejé registrado. Ok, lo quiero para este año, no lo quiero para el año que viene. Este año quiero alcanzar la fluencia, ¿ok? Por lo menos ya sé cuál es mi meta. Es realizable, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una base de inglés, porque ya trabajé, ya llegué a hablar el inglés, no fluente, hablaba lo que yo decía, el Indian English, el, el, el inglés al estilo indio, cuando decís how, hablaba frases sueltas, no hablaba el pasado, hablaba todo en presente, un cachivache, pero consiguió comunicarme. Pero no era jamás esto, y eso lo puede considerar fluencia. Pero llegué a usarlo, llegué a ponerlo en práctica, llegué a aprenderme canciones, ¿entendés? Entonces, escribir, sabía contestar. Entonces llegué a comunicar. Entonces tenía una base, tenía un conocimiento de un cierto vocabulario. Entonces, una meta anual para llegar a la fluencia, para mí era realizable. Vamos a ver ahora en diciembre. Pero por lo que estoy haciendo hoy, entiendo que si yo ya estoy dando clases para gente extranjera, por ejemplo, de castellano, de español, eh, te voy a dar el ejemplo de mi alumno ruso. Obviamente no hablo ruso, pero nos comunicamos en inglés en las clases, ¿ok? Yo le explico las cosas que él no entiende en español en inglés y está fluyendo y el tipo está aprendiendo. Entonces, ya pude crecer en eso, ya manejo los 3 tiempos básicos, que es pasado, presente y futuro. No manejo, por ejemplo, el presente continuo, ¿ok? Los otros no, pero ya avancé, ya salí del presente y ya manejo 3 tiempos. Entonces ya me puedo comunicar, ya tengo una amplitud mayor de vocabulario. Esta meta en un año es realizable. Lo entendí eso a principio de año y hoy veo que realmente se puede. Fallé en el primer trimestre, ahora te voy a mostrar la evaluación que yo hice, pero en cada trimestre lo reajusté y yo fui reajustando por trimestre. ¿Ok? Bueno, debemos tener en cuenta el tiempo que necesitamos para alcanzar cada meta diaria, mensual y anual. ¿Ok? Repito, debemos tener en cuenta el tiempo que necesitamos para alcanzar cada meta diaria, mensual y anual. El mismo ejemplo del inglés. Si yo quería alcanzar la fluencia en un año, yo tenía que tener una actividad con respecto a esa meta semanal mínimo. Entonces yo establecí a principio de año que tuviera una clase de inglés por semana, que mirara una película en inglés o una serie, un capítulo de una serie, o escuchara una prédica en inglés, ¿ok? Ah, en la otra semana. Tenía que tener contacto con la lengua. Literalmente. Me bajé una aplicación que te enseña inglés, entonces eh, empecé con eso, empecé con una clase de inglés, ver algo en inglés y escuchar algo en inglés. Entonces empecé a escuchar canciones en inglés, ¿ok? Hacía la traducción, por lo menos para entender de qué hablaba, y después me quedaba escuchando para ir entrenando el oído con el habla. El primer trimestre no le di mucha bolilla a esa planificación, así que tuve que recalcular. Y en el segundo trimestre es que yo, aparte obviamente la aplicación hacía un ejercicio cada tanto, la aplicación te manda ejercicios diarios. Entonces en el tercer trimestre revisé todo eso y dije, no, ni estoy mirando la aplicación, los miraba los ejercicios, respondía a los ejercicios que eran que vos tenías que practicar la pronuncia, qué sé yo, pero lo demás nada. En el segundo trimestre dije, no, tengo que reajustar esto si no, no llego a la fluencia. Entonces, ¿qué hice? Me obligué a tener contacto con la lengua por lo menos una vez por día. Ya no era una vez por semana, ¿ok? Era una vez por día. Porque si yo no respeté el primer trimestre, tener contacto una vez por semana, no iba a llegar a ningún lado en el resto de esos 9 meses, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Agarré y reajusté y dije, no, yo necesito contacto con la lengua. Ni siquiera dije sentarme a estudiar, contacto con la lengua. Entonces me obligué a ver la aplicación todos los días. Y ahí me enfoqué en la aplicación. La aplicación tiene ejercicios de audio, visuales, porque te muestran videos con un pedazo de habla que destacan una parte del habla y te hacen practicar esa frase que destacaron. Entonces tenía también la parte de práctica. Ok, un mes estuvo bien, el otro mes ya estuvo un poco flojo, el tercer mes lo reforcé, pero conseguí alcanzar
una producción mucho mejor que el primer trimestre. ¿Por qué? Porque revisé lo que había puesto como meta, vi que no lo había cumplido, lo reajusté, cambié, y ahí fue donde cambié los resultados. ¿Ok? En el tercer trimestre yo ya me propuse empezar a ver series solamente en inglés. Fue un poco frustrante porque no entendía nada, pero también lo que yo me di cuenta ahora es que ahora entiendo mucho más porque yo me obligué a escuchar, aunque no entendiera nada. Me obligué a escuchar. Entonces yo veo la escena y estoy escuchando lo que dicen y esto se va activando, ¿ok? Estoy estudiando sola, no tengo recursos para pagar clases. Estoy en la misión, dependo de la obra, no tengo todavía una fuerte herramienta financiera, pero ya consigo cubrir otras áreas como la alimentación, como cuidar de mi salud, conseguir ponerme los aparatos. Yo sé cuáles son mis prioridades, cuáles son las metas que establecí. Por ahora no me da pagar una clase otra vez. Entonces, ¿qué hice? Me obligué a tener en el cuarto trimestre, que es este, el último trimestre del año. Ahora, ¿qué hago? Me obligo a escribir, estoy transcribiendo un libro en inglés que pedí en la biblioteca, lo estoy transcribiendo, ves que no necesité ni comprarlo, lo agarré en la biblioteca nuestra y pedí, en la biblioteca del ministerio que tenemos allá en la sede, lo pedí prestado y estoy transcribiéndolo, no lo estoy traduciendo. A veces me da curiosidad porque empiezo a entender las cosas ahora, pero no entiendo una palabra, entonces busco y ya me empecé a tener más. De ese solo mi meta era solo transcribir, para tener contacto con la lengua, porque ahí empezaba a ver las construcciones gramaticales. Me obligaba a hacer eso, nada más. Pero del tener ese contacto me empezó naturalmente a dar curiosidad, a conocer algunas palabras que veía por primera vez, entonces empecé a ampliar mi vocabulario. ¿Te das cuenta cómo reajusté eso en el último trimestre? Ya el mes pasado empecé a grabar mensajes en inglés. Yo sé que no está perfecto en mi inglés, porque inclusive me salí del habla que yo había escrito y he practicado, y terminé espontáneamente diciendo algo que me salió espontáneamente de algo que me surgió hablar, pero después me di cuenta que no estaba bien hecho, que no estaba bien hablado, que estaba medio a lo indio todavía. Pero ya consigo grabar mensajes, ¿ok? Y ya no me pongo nerviosa para hablar. Esto me está ayudando a romper también ese miedo de comunicarme, de expresarme yo. Entonces yo ya estoy mucho mejor, estoy mucho más cerca de la meta, aunque yo pueda llegar a no cumplirla. Este año ya es positivo porque crecí un montón en eso. Me lo puse como meta, lo trabajé y aunque no alcanzara la plena fluencia, yo ya crecí un montón. Entonces, para cerrar, debemos tener en cuenta qué tiempo tenemos ya ocupado y de qué tiempo disponemos libre para eso. Yo fui readaptando de trimestre en trimestre el tiempo conforme a esa meta y cómo me iban cambiando los horarios también, porque a veces nos cambian los horarios, a veces vos cambiás de trabajo, a veces vos cambiás de actividad, a veces empezaste a invertir en tu salud y ya no dormís tantas horas y ahora tenés esas horas que antes dormías para poder ocuparla para aprender una lengua, para emprender un proyecto. Entonces, es necesario que vuelvas a mirar tu cuadro siempre y que vuelvas a recalcular y puedas agregar y sacar cosas tranquilas, que no sea algo cuadrado, algo cerrado, inamovible. En esta parte que es la especificación, ¿te acordás la primera hoja? Vamos a volver para que la veas. Bueno, tenemos acá el análisis. Acabamos de cerrar el último análisis, era el del tiempo. Ahora pasamos a la especificación. ¿Ok? Después a la implementación, el diseño, pruebas y desarrollo. Y vamos entonces ahora a hacerlo más fluido porque ya te expliqué más de lo que quería explicarte. Me había propuesto hacer un video más corto, pero bueno, fui explanándome. Bienvenido sea. En todo lo que planifico debo ser específico y esto es muy importante. A mí me llevó mucho tiempo aprenderlo, así que ya te estoy economizando todo el tiempo que yo demoré en aprender esto. Si quiero alcanzar la fluencia en inglés, por ejemplo, debo pensar en qué tiempo quiero alcanzar esa meta, si es en 6 meses, en un año, en 2. Así voy a poder calcular el tiempo diario que necesito invertir para alcanzarla. Si voy a necesitar pagar un curso o si voy a poder hacerlo sola o solo. Si quiero comprarme un auto, por ejemplo, otra posible meta, necesito determinar qué marca, año, modelo,
si lo quiero usado o si lo quiero nuevo, etcétera. Todo lo que se refiere a esa meta necesita ser lo máximo específico posible. Inclusive, si vos tenés tu área espiritual despierta y contás con esa conexión con Dios, para presentarlo delante de Dios en oración, yo después te voy a mostrar, voy a hacer después de este video, un video mostrando ya mi propia planificación y cómo yo todo esto lo puse en práctica y en qué cosas enseñé. Inclusive en lo espiritual fui sorprendida por el mover de Dios porque ya era una meta, por ejemplo, que ya la estaba descartando y de repente esta semana el Señor la movió y la activó. Yo revisé las metas esta semana y dije, esto me parece que ya no llego, va a tener que llegar. Posiblemente quede para el año que viene, la pondré de nuevo en la lista. Y esta semana el Señor movió lo que yo jamás podría haber movido. Así que te lo voy a contar en el próximo video, te dejo con la curiosidad, si es que tenés. Si quiero entonces, si lo que quiero es abrir un negocio, iniciar un buen emprendimiento, tengo que determinar específicamente en qué rubro quiero trabajar, en qué tiempo quiero abrir ese negocio y con qué profesionales quiero trabajar. Tal vez no es un negocio, tal vez tu emprendimiento es una ONG, no sé, lo que sea tu emprendimiento, necesitas ser extremadamente específico, lo más específico posible. Si fuera un negocio, por ejemplo, no solamente en qué tiempo querés abrirlo y con qué profesionales, si es que necesitas más profesionales, vas a querer trabajar, con qué equipo o con qué material, cuál nombre le voy a dar y a dónde quiero llegar con ese emprendimiento, en qué lugar, si es un negocio, dónde lo quiero abrir. Tenés que ser muy específico. Si querés que sea solo online o si querés que sea físico, te gustaría tener tu espacio. Es muy importante que vos sepas qué es lo que querés, de forma muy específica, aunque después le vayas dando otra forma con el tiempo, pero vos necesitas salir con algo claro en tu mente, en tu corazón. Si quiero cuidar mi salud, por ejemplo, debo saber qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Es adelgazar? ¿Es engordar? ¿Es fortalecerme? Porque estoy en una vida sedentaria extrema y estoy extremadamente debilitado. Hacer tratamiento, o tal vez un tratamiento psicológico porque es mi salud emocional la que no está bien. Ya lo percibo hace rato, pero fui totalmente negligente. Eh, si es un tratamiento, alcanzar el equilibrio emocional, ¿dónde me voy a cuidar? ¿Con qué profesional? Si quiero que sea un hombre, si sea una mujer, si quiero que sea en un lugar específico porque conocí tal institución y me gustó, pero no la puedo pagar. ¿Entendés? Tenés que tener bien claro qué es lo que querés, ¿ok? Es muy importante y eso es cuando hablamos de especificación, estamos hablando de eso. Implantación o implementación, ¿ok? En todo proyecto necesitamos un plan de acción. ¿Cómo voy a poner en práctica esto? ¿Cómo lo voy a implantar? ¿Cómo voy a realmente ejecutar esto? No es diferente para nuestra planificación. Una vez que estableciste tus metas, debes establecer el camino que entiendes o que realmente necesitas para alcanzarlas. Porque a veces entendemos que de una forma vamos a llegar a eso, pero después vemos que eso no era lo que necesitaba. Entonces también necesito ser maleable en el entender que tal vez lo que yo pensaba que era el camino correcto no es lo que necesito, ¿ok? Pero debes acompañar el progreso, siempre, porque ahí vas a poder identificar. Si ves que el primer trimestre del año no pudiste realizar el plan de acción, el que ejecutaste, el que elegiste, debes reajustar ese plan a partir del segundo trimestre, recalculando para alcanzar la meta anual. Por eso es tan importante, por eso acá me falta, es tan importante el seguimiento de la planificación diaria, semanal y anual. Mes a mes es posible también visualizar si tus metas son realizables, tal vez no necesitas esperar hasta el trimestre. Yo lo trabajé de esa manera y me funcionó. A veces depende de la meta que tengas, es más visible de trimestre en trimestre de que en mes a mes. Depende de lo que vos trates, ¿eh? Pero igualmente acompañarlo mes a mes para que vos puedas ir viendo. Una idea mes a mes vas a tener de cómo está yendo ese plan de acción. Es importante marcar ese plan de acción en cada una de sus etapas para visualizar en qué lugar nos encontramos
y qué es lo que te falta realizar, ¿ok? Y este es el diseño, este es uno, hay miles de diseños, gente. Usé el mismo que te puse de ejemplo cuando pusimos el, ¿cómo se llama? El análisis de las actividades solamente para no salir del mismo diseño. Para que ahora veas cómo lo implementé. Por ejemplo, separé en 3 grupos, mañana, tarde y noche, en este diseño, pero en mi diseño vas a ver que, bueno, más o menos está dibujado así, pero yo lo hice a mano. A mí me gusta mucho lo manual, así que después en el otro video te voy a mostrar cómo lo hice. Pero está bueno también hacerlo así digital. A mi nene le gusta imprimir todo, a él le gusta hacerlo todo digital y le gusta imprimirlo, que no está mal, ¿ok? Vos tenés que saber qué es lo que te hace sentir más pleno. A mí me gusta lo manual. Pero bueno, acá para mostrártelo lo hice más prolijito, bien digital, y lo separé de la misma forma, mañana, tarde y noche, y más o menos cuáles son las horas coherentes de esos grupos de horario. ¿Ok? Está probado científicamente, esto yo lo descubrí este año, eh, que nosotros rendimos al máximo o nuestro mayor potencial se encuentra cuando nosotros vivimos el día. Cuando conseguimos descansar a partir de las 10 de la noche, y te digo más, de las 10 a la 1 de la mañana son las horas principales del sueño, y son las que la mayoría de la gente hoy en día está evitando. De hecho, yo lo hacía. Y cuando supe esa información, hice la prueba y dije, bueno, voy a volver a dormirme a las 10 de la noche, porque hubo una época cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana, tenía que estar durmiendo, a veces no llegaba, me iba a dormir a las 12 de la noche, pero me tenía que levantar igual a las 5, así que, este, pero bueno, la juventud me daba soporte para eso. Hoy en día no, necesito dormir un poco más, así que si quiero levantarme a las 5, me duermo a las 10. Lo implementé y está resultando fantásticamente. La calidad de vida que alcancé en estos pocos meses, desde que cayó esa ficha, desde que recibí esa información y lo implementé, es es importantísima, ¿ok? Así que te lo recomiendo, te dejo ese consejo y que evites los trabajos a la noche, ¿ok? Que puedas buscar algo, inclusive si tenés trabajo online, porque yo empecé a trabajar de noche con el online, ¿ok? Para preparar mis clases porque el nene dormía, porque estaba más tranquila, por un montón de porqués. Pero no te aconsejo que hagas eso porque yo lo hice y no me dio calidad de vida, ¿ok? A mí me alimenta mucho ver el sol, ver la luz del día y sé que eso no es algo propio mío o solamente mío, sino que es algo que afecta directamente al ser humano en su salud en general, inclusive en la visión. Nuestra visión mejora cuando tenemos contacto con la luz del día, ¿ok? El sueño, todo. Así que te recomiendo que prestes atención a eso, a tu ritmo, que trates de tener un ritmo por lo menos de 6, 7, 8 de la mañana. No te permitas dormir más de las 8 de la mañana, no te lo permitas. No te hagas eso porque te estarías haciendo daño, porque consecuentemente vas a dormir más tarde y todo este ciclo se va a ver afectado. Cuando vos conseguís respetar este ciclo, la alimentación se ajusta, tenés tiempo para hacer actividad física, tu cuerpo tiene contacto con el día, fuimos hechos para el día, fuimos hechos para descansar a la noche, ¿ok? Y cuando vos respetás esa naturaleza tuya, todo coopera para bien. Ok, puse 2 ejemplos, o 3, puse 3 ejemplos. Eh, Actividad física a las 7 de la mañana, trabajo a partir de las 8, o tener la mañana libre, ¿ok? Trabajando a la tarde, también acá puse el ejemplo de trabajar a la tarde. Yo estoy trabajando en mi función principal, que es la dirección de la iglesia, en la parte de la tarde después del almuerzo, que me organicé de esta manera, porque siempre las reuniones son a la noche. No, las series acá las saqué, ¿ok? Esto lo dejé para preguntarte a vos. ¿Vos seguís con series? ¿Qué hicimos con las series con Toby? Las trasladamos única y exclusivamente al viernes, acá, al viernes, ¿ok? Ni sábado ni domingo, que son los días que más tenemos actividades en la iglesia y somos nosotros los responsables, y
En la semana no vemos más nada. No hay ni serie, ni película, ni redes, nada. Establecimos levantarnos temprano y acostarnos temprano. Lo primero que acomodamos fue el descanso. Nos costó el primer día, el segundo día, el tercer día ya estábamos consiguiendo dormir y levantarnos temprano. Dormir en horario. Bueno, al principio nos acostábamos, apagábamos todo. Al principio, mira, el primer día, ok, son las 10, vamos a dormir. Nos apurábamos a terminar lo que estábamos haciendo. eh, Hasta las 11, 11:30, 12 no nos acostábamos. La primera semana fue dura. Ya en el tercer, cuarto día, por ahí, ya conseguíamos acostarnos a las 10, pero no conseguíamos dormir porque nuestro sueño estaba dado vuelta. Pero por habernos tirado en la cama, y ahí nos dábamos cuenta que quedábamos con el celular respondiendo mensajes. Entonces yo me daba vuelta y le decía, Toby, hay que sacar el celular de la cama. Sacamos el celular de la cama, lo empezamos a dejar lejos nuestro, no al alcance de la cama. Inclusive para que cuando suene la alarma, cuando ponemos la alarma, porque a mí no me gusta la alarma, yo sé que me puedo despertar sola. Una vez que descansé, dormimos, se cumple el ciclo del sueño y en el momento en que que te despertás solo, no sigas durmiendo y vas a ver como nunca más en tu vida necesitas alarma. Yo hice la prueba y hasta el día de hoy no tengo alarma. Toby es el que le gusta ponerse alarma, pero igual como todo el que pone alarma la deja sonando. Entonces yo que no uso me veo afectada. Así que entramos en acuerdo de que no pusiera más alarma. Por lo tanto, no necesitamos el teléfono cerca, porque inclusive si lo tenés cerca, lo apagas al toque y seguís durmiendo, no sirve de nada. Ya pasamos por todas esas etapas. Vos tenés que ir evaluando tu situación particular, que seguramente se van a repetir muchas de estas cosas que te estamos compartiendo porque el celular nos invadió nuestra vida cotidiana horriblemente. Y como hoy nosotros estamos en un bono ambiente nuevamente, generalmente la misión, nosotros tenemos que dormir en el lugar que nos es dado, en el que hay disponible, ¿ok? Pero cuando teníamos nuestros cuartos, yo le había dicho a Toby que dejáramos el teléfono afuera del cuarto, ¿ok? Y funcionan esas cosas, esto te ayuda a ordenarte, ¿ok? Hacelo, animate, vas a ver que no te vas a morir por no tener el celular cerca, sufrirle el síndrome de la abstinencia de cualquier vicio, pero te esforzás y conseguís hacerlo, nosotros conseguimos, vos también. Entonces hoy más o menos mi ritmo es este. Yo conseguí poner, hoy no porque tuve trabajo a las 8, hay días que son así y hay días que son así, ¿ok? Esto no lo tengo más libre a la mañana. En el próximo video te voy a mostrar, pero sí podés tener esta variedad, ¿no? De repente trabajás en este horario de 17 a 22, entonces no tenés libre la mañana. Entonces acá es donde podés usar, tenés que fijarte cuál es tu tiempo. Lo ideal es que duermas de 7 a 8 horas, no más de eso, pero tampoco menos. Si querés tener una buena salud mental, emocional, física, ¿ok? Así que bueno, pasamos al próximo. Y acá te muestro algunos agregados de lo que vos podés agregarle a tu diseño. Por ejemplo, establecer referencias para marcar en tu cuadro de planificación para las diferentes áreas. Como viste que yo lo hice acá, puse mañana, tarde y noche. En mi cuadro le puse colores, ¿ok? Esas son las referencias que yo establecí. Ok, en el próximo, elegir colores diferentes para mejor visualización. Yo lo hice en los tiempos y en los diferentes días. Ya te lo voy a mostrar en el próximo. Escribir frases de incentivo para colocar alrededor del cuadro. Por ejemplo, solo hazlo. Porque hay veces que miramos las metas que establecemos y decimos, no, yo nunca voy a llegar a esto. Pero empecé a hacerlo y vas a ver que vas a poder hacerlo. Si yo pude hacerlo, te repito eso. Eso fue una de las frases que me motivó muchísimo, que la decía mucho uno de mis mentores. Era, te puedo asegurar que si yo pude, vos también podés. Y es una realidad, gente. Es una realidad porque todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A todos Dios nos dio capacidades y las conductas son entrenables, son cambiables. Entonces, si lo que te está hundiendo en la derrota son las malas conductas, las podés cambiar, ¿ok? Establecer primero metas realizables diarias, semanales y anuales y luego sueños o objetivos a largo plazo, ¿ok? Esto que yo te decía, metas que te van a llevar más tiempo, pero que hasta los sueños son realizables, gente. Yo tengo el sueño
de construir una iglesia o una escuela multinacional, ¿ok? Es mi sueño y yo sé que lo voy a realizar. Me va a costar trabajo, armar un buen equipo, tal vez me lleve tiempo, pero lo voy a conseguir, ya conseguí establecerla. Esta realidad para mí de la escuela online era inimaginable y el Señor puso eso en mi corazón y me atreví a soñar y a creerle y hoy lo estoy realizando, ¿ok? Crear el hábito de mirar el cuadro por lo menos al inicio y al término del día. Esta parte a mí me costó mucho, así que probablemente te cueste, porque es un hábito eso, es una costumbre, es cambiar un comportamiento, es agregar esto a tu cotidiano, ¿ok? Esto capaz que te cuesta, a mí me costó tiempo, tuve que darme cuenta que no lo estaba haciendo. Al principio, el primer cuadro que hice fue totalmente una fachada, fue hermoso, muy bien adornadito, muy organizado, pero no ejecuté ni siquiera, a ver, si ejecuté el 10% fue mucho, ¿ok? Solamente ejecuté, digamos, de lo que estaba en el cuadro, lo que ya estaba haciendo. O sea, el trabajo y, y de lo que había agregado, habré realizado el 10%. Pero ya era un avance, ya era haber salido de cero. Me frustró muchísimo ver el resultado, pero tuve que reconocer que por lo menos había planificado, que era algo que nunca había hecho. Había vuelto a planificar después de que cerré mi empresa, después de casi 17 años, y, y había comenzado a ejecutar, porque la primera vez que planifiqué nunca llegué a ejecutar. Entonces, creo que es el proceso más difícil, por lo menos lo fue para mí. Tal vez no lo sea para vos, tal vez vos tengas otro tipo de dificultades, esta fue la mía. Hoy consigo ver el cuadro. Al principio empecé a darme cuenta que no lo miraba diariamente, así que me puse como meta por lo menos no dejar pasar el fin de semana. Entonces, cada vez que cambiaba de semana, yo miraba toda la semana a ver qué había hecho, qué no había hecho, me di cuenta que no daba para acordarme todo lo que había hecho, así que necesitaba esforzarme a mirarlo diariamente. De ese esforzarme empecé a ver, no diariamente, no conseguía ejecutarlo inmediatamente diariamente, pero sí cada 2, 3 días, entonces ya me costaba menos acordarme lo que había hecho en esos 3 días, tenía un registro mayor, así que conseguía registrar un montón más, pero me seguí esforzando hasta poder conseguir visualizar mi cuadro de forma diaria, ¿ok? Y eso también fue una gran conquista. Ideal es tener una planificación digital también, principalmente para los que no trabajan en casa, que se movilizan, que están mucho tiempo fuera de casa o por lo menos más de la mitad del día. Es ideal tener una planificación digital que vos la puedes ver desde tu celular, como por ejemplo el calendario de Google, que es gratuito, es súper fácil para utilizar. Eh, y, y donde vos podés controlar y ir viendo si estás siguiendo, por lo menos siguiéndolo, tenés como verlo, ¿ok? Vamos a usar en esta parte el ejemplo de la meta de la fluencia en el inglés en un año. Yo primero percibí que no realicé mi plan de acción el primer trimestre, lo reajusté en el segundo, no funcionó, entonces lo cambié en el tercero. Ahora en el último trimestre lo intensifiqué para alcanzar la meta anual. Ahora yo no me permito separar una hora para eso. Si yo no pude estudiar, como a veces me siento a la mañana, cuando no doy clases me siento literalmente a estudiar inglés. Entonces, hago la transcripción del libro, investigo un poco más, aprendo palabras nuevas, voy ampliando mi vocabulario. Tengo 3 objetivos claros: la escrita, el oral y la visual, ¿ok? Entonces yo entreno mi oído, pongo en práctica y obviamente adquiero nuevo vocabulario, veo cosas que tienen que ver con la cultura, me meto ahora estoy investigando la cultura de los países de habla inglesa, ¿ok? Entonces estoy profundizando ese conocimiento. Entonces, sí, porque estábamos viendo, esto se refiere al primer slide donde vimos, terminamos de ver el diseño ahora y vamos al tema de las pruebas. Y ahora cerramos con el desarrollo, ¿ok? Con el desarrollo. Estamos en la recta final de nuestro video, ¿ok? Estas son las pruebas que yo debo ir
donde debo ir percibiendo, y vamos al desarrollo. Esta etapa consiste en poner a prueba el plan de acción. Si funciona en la práctica, hicimos una buena elección, pero si no funciona, debemos buscar otra y probarla también. A veces hay cosas que le sirven a otros, pero a nosotros no. O a nuestra realidad no le sirven. ¿Ok? Me acuerdo que Toby tenía, siempre todo lo quería imprimir. Y digo, pa, pero si no tenemos un peso, lo que necesitamos ahora es producir, no gastar. ¿Ok? Entonces, está buenísimo, los slides tuyos son buenísimos, los diseños que tenés son hermosos y encima tienen muy buen gusto, pero sale caro lo que vos me estás proponiendo. Yo necesito arrancar con lo que tengo. De hecho, vas a ver que mis primeros cuadros que están en los videos en portugués, yo los hice con cajas de cartón, ¿eh? Y no tengo ningún problema en mostrarlo, porque lo que quiero mostrarte es que no tienen que haber excusas. Si vos no tenés excusas, arrancás desde donde estás, sabiendo que podés producir. Ahora, si te vas a pasar buscando poner excusas, no vas a salir nunca de donde estás. Vas a siempre justificar por qué estás ahí y te vas a quedar con eso. Entonces necesitamos adaptar nuestro plan de acción y trabajar con lo que tenemos y sabemos mientras aprendemos cosas y estrategias nuevas. Hay gente que aunque ve que el plan de acción no está funcionando, no consigue cambiarlo. A veces es apenas por orgullo, pero debemos ser humildes y reconocer nuestro error al elegir algo que no funcionó. Al fin de cuentas, lo más importante es que alcancemos nuestros objetivos. Las pruebas deben ser preferentemente semanales, para poder identificar rápidamente que no funciona y qué funciona y qué no, ¿ok? Un ejemplo de la prueba es esto que yo te dije de la meta del inglés. Yo me puse el primer mes que una vez por semana no me funcionó. O me funcionó el primer mes y en el segundo mes ya me colgué, ya me distraje con otras cosas y ya no lo hice. Entonces, funcionó y no funcionó, porque no lo pude sostener en el tiempo. Entonces necesitaba por ahí dedicarme un poco menos de tiempo, pero que por lo menos tuviera contacto todos los días con algo del inglés. Entonces un día me veía un video, otro día me aprendía una canción. A veces eran solamente 5 minutos de los ejercicios de la aplicación, pero ya agarraba, me tomaba el trabajo de agarrar la virome, el papelito, escribir y ya tenía contacto con la escritura. Entonces esa es la conciencia o el plan de pruebas que te digo que es importante que puedas estar haciendo de acuerdo con tus objetivos. En el próximo video entonces vamos a ver mi nuevo cuadro de planificación y cómo puse en práctica todo este proceso. No te lo pierdas. Todavía yo estoy en plan de construcción. Un día tal vez me compre un plan digital, un cuadro digital, sí. Pero hoy estoy usando materiales porque quiero mostrarte que los tenemos al alcance de nuestra mano y que no tiene por qué ser un cachivache el cuadro que hacemos. Si vos le pones onda, si le pones cariño a lo que haces y si entendés que todo lo que hagas coopera para el bien de tu crecimiento y si lo haces con amor, siempre vas a recibir gratitud desde tu entorno. Todo el mundo te va a agradecer por haber crecido, porque el crecimiento nos lleva a ser mejores. Y desde ya te doy mis gracias por haber estado todo este tiempo escuchándome, acompañando estas ideas que pude compartir después de mucho tiempo de aprendizaje y que me llevaron a mí a crecer. Son cosas que yo puse en práctica y me llevaron a mí al próximo nivel y todavía sigo creciendo y mi deseo es poder crecer hasta el último día que esté en esta tierra porque sé que en el cielo nos esperan grandes sorpresas y vamos a seguir creciendo. Así que te bendigo y espero que puedas por lo menos empezar a planificar. Si no conseguís poner en práctica, revisalo, volví a intentar. El secreto no está en que no te salga la primera vez, sino en que no dejes de intentar jamás. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.